pero hoy viene a contarnos una historia maravillosa. Entonces, vamos a dar inicio con estas actividades conmemorativas, precisamente con esta gran plática. Vamos a pedirles que guardemos silencio, que pongamos nuestro teléfono en modo silencio para que podamos escuchar con detalle lo que Jorge nos quiere decir. ¿De acuerdo? Bienvenidos y que sea una semana muy interesante para todos nosotros. Bienvenidos, jóvenes. Gracias. Chicos, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este primer evento. No sean malos, acá enfrente hay un montón de lugares. Esmeralda, ¿se puede sentar? Si es tan amable, mire qué bonita ella. Los chicos que van llegando, ¿nos pueden hacer favor de sentarse? Hasta enfrente hay muchos lugares. El día de hoy tengo no solamente el gusto, tengo el honor de presentar la semblanza de un chico que yo recibí en primer semestre. Voy a leer la semblanza de nuestro primer ponente, ya dijo el maestro Lorenzo, exalumno del plantel. Voy a leer la semblanza de Jorge Hernández Acosta, conocido por todos como Coque. Jorge nació en la Ciudad de México en el año 2000 y formó parte del CEP 4.1 como estudiante, porque siempre lo vas a hacer parte de la comunidad, durante los años 2015 y 2018. Comenzó sus estudios de cine en la Universidad de Comunicación, donde produjo varios cortometrajes, destacando La lluvia duele, que recibió el premio del público en el Festival Smart Film en el año 2018. En este año, 2024, se graduó de la especialidad en producción en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, Cuba. Como resultado de su formación, Jorge ha trabajado en la producción de cine y video en los laboratorios Nuevas Miradas y Cine Quanon Lab. En junio de este año participó como productor en proyectos ya propios para la Talents Project Market del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde recibió ya varios premios. Actualmente Jorge se dedica al desarrollo y producción de proyectos cinematográficos y audiovisuales con el objetivo de seguir innovando y creando en el mundo del cine, que además varios sabemos que es su verdadera pasión. El día de hoy nos va a platicar, va a presentar una ponencia que se llama Del aula al cine. Les pido que le demos un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues gracias a todos los que están por acá, los que se dan el tiempo de sentarse y escuchar un poco de alguien que estuvo en algún momento sentado en las mismas aulas que ustedes, que también anduvo divagando por los pasillos, que anduve por ahí, pero que tomé, como bien lo dice la maestra Marta Fabiola, esta escuela como una comunidad y como formar parte de este pequeño mundo que es el CEP, que créanme, después se lleva por mucho tiempo, ¿no? Quiero felicitar a la escuela, al plantel, al doctor Lorenzo, porque hace 3 años que no regresaba a este plantel, que no como estudiante, porque antes ya había estudiado la licenciatura en otro lado, pero eventualmente regresé a este plantel y vi evoluciones, vi cambios, vi cosas que yo no tuve, ¿no? Cosas que no habían. Y ahora me entero mucho más de las cosas que suceden en la escuela, porque afortunadamente mi familia sigue ligada al plantel, siguen estudiando aquí, y bueno, me sorprende y con grata sorpresa que pues tengan facilidades como pantallas y unas aulas mucho más cómodas
para trabajar y que no tengan el pretexto de decir no tengo esto, no tengo lo otro, ¿no? Pero yo quiero comenzar diciéndoles que el día que yo salí de acá, yo no tenía muy cierto mi camino. Yo el último semestre, los últimos 2 semestres antes de salir de la prepa, no tenía muy claro el camino que quería tomar, ¿no? O sea, tenía muchos caminos, muchas ramas que me interesaban: el arte, las humanidades, la comunicación, no sé, en los últimos semestres la investigación me fue gustando un poco más. Pero aquí está, y creo que no lo sabe, pero a partir de una prueba vocacional que hicimos con la maestra Marta Fabiola, salió específicamente como ese rubro de artes y humanidades, ¿no? Una de las tantas que nos hacen en esta escuela y que creemos que a veces no tiene sentido el hacerla, o no me va a decir lo que yo quiero hacer porque yo sé lo que quiero hacer. A veces responder esas cosas ayudan un montón, porque me dieron a mí la certeza de por lo menos saber un rango a donde yo quería dirigir mi vocación, ¿no? Mis estudios. Y hablando con la maestra Marta, ella me dio un consejo que al día de hoy yo creo que me ha traído a donde estoy, y quiero agradecértelo, Marta, porque me dijo, bueno, pues hazlo. O sea, ¿qué te llama la atención? ¿Te llama la atención esto, esto o esto? Ve un día y hazlo. O sea, no hay más. Trata de trabajar en eso un día, pide permiso, busca la forma de hacerlo, y ahí te vas a dar cuenta si eso es real o no. Y así fue. Afortunadamente, una de las escuelas que enseñan cine en México, la Universidad de la Comunicación, tiene unas muestras de sus licenciaturas, y acudí. Es un día trabajando como si estuviéramos en un set de filmación, y ahí fue que decidí por fin estudiar cine, ¿no? Y comenzar la carrera de estudiar cine, que particularmente en México, pues podemos decir que es un poco lejana, ¿no? La idea de decir, bueno, quiero hacer películas, quiero triunfar dentro del cine, porque estamos en un momento histórico en donde el entretenimiento se ha apoderado del arte, y las plataformas son las que guían y llevan el contenido, pero aún así seguimos viendo películas y seguimos viendo series y seguimos viendo televisión cuando podemos, y tenemos el YouTube que no paramos de verlo todo el tiempo. Dije, bueno, ok, eso es lo que quiero hacer, y ahí puedo continuar, y ahí puedo iniciar este camino. Y la decisión fue difícil, porque no era un camino tan abierto. México no tiene una industria actualmente tan sencilla para internarse. La tiene muy bien establecida, y México es uno de los lugares donde más se hace cine y se produce cine al año, y series y películas y documentales, pero es difícil internarse a ese lugar. Hay que empezar desde abajo, como muchos lo dicen, o desde arriba, como muchos otros tienen esas facilidades, pero en mi caso no lo era. En mi caso era empezar desde abajo también, desde lo ajeno, porque si bien el cine era mi pasión, y sigue siendo por lo que vivo, pues yo no tenía certeza de que ese era el camino. Entro a esta escuela, la Universidad de la Comunicación, y estoy ahí por un periodo de 2 años, en donde empecé a aprender todo lo que no me imaginaba del cine, ¿no? Uno piensa que para empezar tiene que saberlo todo y tengo que ser experto en esto para poder comenzar. No, para eso son las escuelas. Y sobre todo la prepa es un lugar y un espacio donde tienes unas multidisciplinas que te permiten ver hacia dónde quieres enfocar tu camino, ¿no? Yo no voy a olvidar las clases de comunicación que tuve aquí en esta prepa, y los ejercicios que me dejaron de hacer pequeños cortos, hacer pequeñas actividades audiovisuales que a mí en lo particular me estimularon, ¿no? Quizá al resto de mis compañeros les fue tortuoso hacer ese ejercicio, pero yo recuerdo que lo disfruté muchísimo. Y en esas pequeñas cositas que les pueden pasar aquí es donde pueden encontrar el sentido de qué querer hacer el día de mañana, ¿no? Si es que aún no lo tienen. Y si lo tienen muy claro, reforzarlo y empezar a estudiar sobre eso. Porque yo empecé a estudiar cine sin saber cine, sin saber nada de historia del cine, ni de las películas grandes del mundo, ni mucho menos. Poco a poco en esa escuela, en esa universidad, fue donde fui aprendiendo, hasta el punto
que yo conocí a un profesor en esa escuela, Michael Ponjuan, guionista, que desde que entró el primer día de clases que tuve con él, le escuché un acento extraño. Y bueno, nada, resulta que el profesor era cubano y yo, mi madre, que está aquí presente, que la amo con toda mi vida, también es cubano. Entonces yo estaba ligado inevitablemente a ese país. Me acerco a hablar con el profesor y me dice: mira, yo soy egresado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Yo jamás había escuchado de esa escuela de cine en mi vida, ¿no? Llego a casa, quizá fue en el receso, no lo sé, y me pongo a investigar sobre esa escuela, a saber qué es lo que hace, dónde está y qué sucede. Y ahí es donde me entero el reconocimiento internacional que tiene esa escuela. Esa escuela es fundada hace ya 36 años en Cuba por Gabriel García Márquez, el escritor de 100 años de soledad y muchos libros más, y por Fernando Birri, un director de cine argentino que en ese momento particular en el arte se estaba moviendo un proceso que se llama el nuevo cine latinoamericano, en donde las películas de Latinoamérica empiezan a tomar un poco más de fuerza. De ahí, efecto de eso es que nuestra cinematografía pudo recuperarse muchos años después de haberse quedado en el olvido con el cine de oro, ¿no? Empiezo a hablar con este profe, me empieza a hablar de la escuela y veo que los requisitos no cumplía yo con la edad en ese momento, y tomé la decisión de no aplicar en ese momento. Dije, bueno, esperaré en su momento, lo haré, y ya me acordé. Eran los 2 años previos de universidad. Era el requisito que pedía esta escuela, 2 años previos de universidad. Y yo estaba empezando a estudiar. Dije, bueno, no será ahora, será después. Estudio en esa escuela, aprendo mucho, de ahí sale con mis amigos ese cortometraje, La lluvia duele, que fue el primer cortometraje que dirigí, y nos gustó mucho porque fue un festival el cual funciona como un rally, donde tienes que grabar un cortometraje con un celular en tanto tiempo. Y lo hicimos, lo logramos, un cortometraje de ficción que ganó la votación del público y que estábamos recién a 2 meses de iniciar la carrera, ¿no? Eso fue como un impulso muy grande para nosotros, y fue haciéndolo con amigos, que creo que es otra de las cosas que quisiera decirles hoy. Los amigos son un gran apoyo siempre para uno, y hacer cosas con amigos es la forma más sencilla y la más gratificante. Si en algún momento quieren hacer algo para este enfoque de decir, oye, quiero saber si estudiar esto o lo otro, háblenlo, convérsenlo con sus amigos, apóyense, no tienen que tomar esa decisión solos, también pueden tomarla con alguien más y con amigos. No hago la aplicación y pasan 2 años y llega la pandemia, que fue triste para todos, y la Universidad de la Comunicación dice que va a continuar en línea, pero yo justamente estaba teniendo talleres de fotografía, de dirección de actores, de cosas que inevitablemente requerían una presencialidad. Al no poder hacerlo, me niego un poco a la idea de continuar estudiando cine en línea, y dije, pues pararé hasta que se pueda. Y en esos arranques me pongo a ver de nuevo internet y veo otra vez la Escuela Internacional de Cine, investigo y están sacando justamente una convocatoria especial para entrar a la escuela, porque ellos iban a continuar en pandemia. Y ahí fue enfrentarme un poco a la decisión de, no es un paso sencillo, porque son 3 años viviendo en Cuba, viviendo en un país que no es el país donde nací, ni llevo viviendo en ese momento 20 años, pero bueno, por el otro lado era un país cercano porque es el país de mi madre y al país al que he ido toda mi vida también, de vacaciones, pero ahora era vivir ahí 3 años. Y es una situación compleja porque Cuba vive periodos de crisis económica y social muy crudos y muy fuertes, que en ese momento con la pandemia estaban comenzando a reciarse, ¿no? Y nada, fue tomar la decisión un poco en colectivo, en familia, ver las posibilidades de que fuera real. Y yo jamás leí que en los requisitos uno de los puntos era tener mínimo 22 años.
y yo tenía 20, pero yo ya había conseguido el sí de mis dos padres, lo cual en ese momento era muy difícil, y lo conseguí, y ya no podía echarme de alguna forma para atrás ni conmigo mismo. Y dije, de alguna forma lo voy a conseguir y se va a lograr. Y hablé con este profesor, con Michael Ponjuan, y lo único que me dijo, mira, te tuve como alumno, aplica, hazlo, te van a entrevistar y ya, no necesitas más. O sea, te van a calificar por la persona que eres, por el trabajo que tienes, por lo que te has esforzado en llegar hasta aquí. Entonces, inténtalo. Y así fue, apliqué, hablé con otros profesores también que habían estado vinculados a la escuela y siempre el consejo fue el mismo, fue hazlo, no dejes de hacerlo, o sea, ¿por qué no? Alguna vez me dijeron también, el no ya lo tenemos siempre, en esas decisiones, el no ya lo tienes, busca el sí, trata de esforzarte para llegar al sí. Y se consiguió después de 2 entrevistas más, porque el tema de la edad era algo complicado por la madurez en el espacio. La escuela es un internado, digamos, en donde vivimos en ese edificio y tenemos clases en este. Y vivimos 100 personas en el mismo espacio, en el mismo plantel. Entonces requiere de una convivencia adulta, responsable, cosas que para un joven de 20 años en ese momento no parecían nada posibles, pero bueno, los convencí y me fui para allá. Me fui para allá 3 años y no fueron nada fáciles. Es verdad que yo había estudiado 2 años de licenciatura aquí, pero allá era una especialidad. Entonces, dejar 2 años de estudios aquí no era dejarlos atrás, era el camino que a mí me sirvió para poder aplicar a esta escuela internacional con el prestigio que tiene y poder entrar y poder formar parte de ella. De un joven que a escasos 7, 8 meses de salir de la prepa no sabía que iba a estudiar cine. Entonces, todo a partir de poder hacerlo, de querer hacerlo, de ir al lugar y decir, bueno, yo quiero hacer esto. Fue difícil y complicado estudiar allá, sobre todo llegamos en la pandemia, fue un momento en donde había que estudiar presencial, pero a distancia entre nosotros, con 40 personas de una nueva generación que llegábamos con ganas de conocernos y no podíamos conocernos al 100% porque había que estar separados. Bajábamos al comedor, sacábamos nuestra comida y comíamos en nuestro apartamentito, ¿no? Porque no podíamos socializar entre nosotros. Fueron procesos difíciles, complicados, donde las clases comenzaron y el país comenzó a tener un problema económico muy grave y energético con la cuestión del petróleo, la gasolina, y eso empezó a afectar directamente a la luz eléctrica. Y yo tuve periodos de pandemia con clases en un auditorio con 40 personas, de estar sentados sí a 1 metro cada uno, pero con cubrebocas, con el calor intenso del agosto de Cuba, que son temperaturas de 30 a 32 grados agobiantes, con una humedad del 80, del 90%, y fue complicado, fue difícil, pero al final llegué a un lugar donde todos estábamos por lo mismo, habíamos llegado por lo mismo, por querer hacer cine, por querer prosperar en lo que hacemos. La Escuela Internacional de Cine de Cuba se divide por áreas, a diferencia de aquí en México, que uno estudia una licenciatura de cine en general. Puede salir un director, puede salir una sonidista, puede salir una editora, puede salir cualquiera de las ramas, pero en esta escuela no, en esta escuela es por especialidades, en la cual yo apliqué a la de producción. ¿Y por qué producción? Bueno, yo quería dirigir, mi sueño era ser director, y cuando me tocó dirigir mi primer corto aquí, me di cuenta que la producción era más necesaria que la dirección. Aunque tenga más fama a veces, aunque tenga más renombre, pero la producción para mí después de la escuela ha sido entender un proceso de hacer las cosas, entender que para que esta agua llegue aquí necesito un proceso de producción, al igual que lo necesita una película que vamos a ir a ver al cine mañana, pasado o el día que queramos. Entonces, aprenderme ese método fue como el camino que quise tomar, ¿no? Dije, si yo aprendo a hacer esto, puedo estar en las distintas áreas después sin ningún problema, o hablaré con el que sabe hacer muy bien ese trabajo mientras yo hago muy bien el mío. Y a esa escuela se divide así, hacemos todo el tiempo ejercicios prácticos también,
es una escuela de mucha creación, es un plan que tienen estructurado donde todo se aprende haciendo. Lo digo mucho, es como el hacer, pero es que ahí está la acción. O sea, en el cine, antes de empezar una escena se dice acción, por eso, porque tiene que empezar el movimiento. Si no nos movemos, no pasa nada. Entonces hay que hacer las cosas. Perdón por recalcar tanto en esto, pero es que creo que es lo más importante, hacer, dar el paso. Y bueno, también me encontré con una escuela que funcionaba muy parecido a esta escuela en cuestión de comunidad, porque todo formaba parte de un mismo ente, ¿no? La escuela no estaba dividida entre docentes y alumnos, y creo que eso es algo que también puedo rescatar mucho de este plantel, que nunca sentí, y si la sienten, rómpanla, porque nunca deben de tener esa sensación de que hay una división entre docente y alumno. Hay una división de respeto, y hay una cosa que sí tiene que prevalecer, que es la humildad de nosotros como alumnos de decir, ok, me voy a sentar aquí a aprender algo que me estás enseñando, pero valorar y honrar el trabajo que hacen nuestros profesores todos los días, porque realmente gracias a ellos es que, aunque no pongamos atención, aunque estemos viendo en una hojita, nos está entrando la información a la cabeza gracias a ellos, y se desviven por nosotros, ¿no? Entonces hay que apreciarlo, y eso yo me lo encontré también en la escuela. Podía sentarme a dialogar como lo hacía aquí con la maestra Marta o con el profe Chávez, que lo saludé por allá, con un montón de maestros. Me sentaba por aquí a conversar o platicar un rato del mismo tema de la clase o de otra cosa completamente distinta. El no crear esa diferencia me ayudó a mí a tener estas amistades el día de hoy, como con la maestra Marta, que llego y honro su trabajo y aprecio su trabajo, y gracias a ella yo estoy aquí sentado hoy. Y a todos los que pasaron por mi educación, ¿no? Y es algo que siempre voy a agradecer. Y por ahí lo único que les quiero terminar diciendo, para no seguir más con este frío que me está dando, que avancen, que le echen ganas, que tienen mucho tiempo por delante. Si tienen la oportunidad y les gusta un poco el tema o les interesa, les recomiendo ver una masterclass que hay en internet, una charla que da Guillermo del Toro en el Festival de Guadalajara hace como 3-4 años, cuando sacó La forma del agua. Véanla, es una plática maravillosa donde lo menos que hace es hablar de cine, habla de vida y de motivación, y sobre todo de cómo él consiguió su camino, cómo él llegó a ser lo que es hoy, Guillermo del Toro, y nos dice algo muy importante en esa plática, a sus formas y a sus modos, pero tenemos mucho tiempo por delante. Que no nos coman las ansias. Yo estaba en ese último año muy ansioso por salir y por ya ser grande y por estudiar cosas que en su momento yo creía que eran las que realmente me interesaban, y me moría de ganas por salir. No se mueran tanto de ganas por eso, falta mucho tiempo, a pesar de que va más rápido cada vez, quedan años por delante. Hoy está aquí alguien que salió de esta escuela hace 5 años, y lo siento como si hubiese sido hace 2 meses, ¿no? Entonces, pues, o como si ahorita tuviera que entrar al laboratorio ya para una práctica. Entonces, hay mucho tiempo, y ahora yo estoy aquí, nos queda mucho más, y lo vemos en nuestros profesores. Hay mucho tiempo por delante, mucha carrera. No se presionen, échenle ganas, hagan sus tareas, pues qué más les puedo decir. y nada, gracias por recibirme de nuevo en esta escuela, y es un honor siempre para mí estar acá. Y felicidades, chicos, el camino está avanzado, termínenlo al 100%, con toda la energía. Felicidades a la escuela también por los 40 años. Muchísimas gracias a nuestro ponente Jorge Luis Hernández Acosta por compartir con nosotros su experiencia, su interesante y motivadora experiencia.
y sobre todo porque el día de hoy pues nos ha enseñado una lección muy valiosa, que pues es la perseverancia, ¿no? Que cuando la perseverancia es determinante definitivamente para pues lograr lo que queremos, y cuando hacemos pues lo que realmente deseamos y perseveramos, pues vamos a lograr nuestros objetivos. Muchísimas gracias. Vamos a dar un espacio breve para alguna pregunta. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta que quisiera hacer a nuestro ponente. ¿Puede levantar su mano, por favor? ¿Alguien desea hacer una pregunta a nuestro ponente? Ok. Vamos a empezar con el profesor Víctor. Ok, guardamos silencio, por favor, asistentes, para que podamos escuchar la pregunta del profesor. Si reprobaste alguna materia durante tu estancia aquí, por curiosidad nada más. Bueno, la respuesta es que sí reprobé, hice 2 exámenes extraordinarios, los cuales pasé, biología e inglés, con Torres, efectivamente, y con Padilla. Padilla fue el que me sacó. pero sí, claro, se pasa muy mal. Creo que las peores vacaciones que pasé fueron esas, fueron haciendo la guía con los marcianitos verdes para biología. Entonces, pues no se los recomiendo. Si pueden, evítenselo. Si ya cayeron ahí, échenle, porque sí se puede y van a salir. Saquen una buena calificación para que no las vayan arrastrando, y sobre todo para después, ¿no? Porque el examen no está sencillo, el extraordinario, y está más fácil sentarse en el aula que tener que hacer las guías y venir al aula en vacaciones, nada más. Muchas gracias. Buenos días. Soy el padre de familia José Guevara, consultor de Capatlán. A mucha honra, mi hija tiene una discapacidad intelectual psicomotriz, está estudiando en la preparatoria. Mi pregunta es, más que nada felicito porque se ha cumplido sus sueños, porque es un ejemplo de vida para la sociedad y los jóvenes que tenemos aquí presentes. Mi pregunta es, ¿cuál sería la recomendación de usted a su valoración que lleva para que los hijos para que nuestros hijos y nuestras hijas cumplan con sus sueños, tanto como discapacidad, tanto como las personas escolarizadas, porque todos somos inteligentes, además también para educar a la excelencia? Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por sus palabras. Bueno, creo que los sueños son tan inimaginables a veces. Uno no los visualiza, no los plantea. Y la Escuela Internacional de Cine, de donde egresé, nació con esa ilusión, nació siendo una escuela en sueño, un lugar de la utopía, como se le conoce a la escuela,
un lugar donde puede ocurrir lo inexplicable. Y fui ahí a desarrollar mi sueño. Creo que lo que puedo decirle al mundo y a los demás es que no están solos, el mundo es gigante, pero nos podemos mover en él. No tenemos limitaciones territoriales para crecer. Lo que tenemos que hacer es trabajar con el alma, con el corazón, en la pasión que realmente tenemos en la vida y avanzar, porque en estos tiempos tan difíciles y tan complicados de estrés, y en esta ciudad que un poco agobia todos los días por ser tan rápida y efímera, hay que darse momentos de calma y de expresar lo que uno quiere, lo que uno siente, y de luchar por ese sueño, sea un rato por las tardes haciendo alguna actividad o dedicándose de lleno en la vida a lo que uno quiere y ama, ¿no? Los sueños están ahí para hacerse realidad, no para que se queden enlatados ni mucho menos. Por más lejano que parezca, creo que hay formas de lograrlo, y siempre va a haber una mano amiga también. Me ha tocado que la vida me enseña que no estoy solo, a que hay alguien que ya pasó por donde yo pasé, hay alguien que ya hizo lo que yo hice y que me puede extender la mano para decirme, mira, es por aquí, no te equivoques. Y los nos hay muchos nos, pero las verdaderas oportunidades son las que uno le mete todo el corazón de lleno, ¿no? No importa las que se desechen, mientras sea de verdad y la convicción nazca de aquí, del esófago, va a conseguirse lo que uno sueña. Pues muchísimas gracias, muy emotiva la respuesta. Tenemos otra pregunta por acá. Después de salir de la prepa, entonces aplicaste para qué universidad o qué carrera, porque dices que no pudiste ir así directo a la de cine, ¿verdad? Entonces, ¿para cuál fuiste o qué carrera? Bueno, yo salgo de la MOI y me enfrento con que en México se puede estudiar cine en muchos lugares actualmente, pero en ese momento eran por instituciones públicas dos: el CCC, Centro de Capacitación Cinematográfica, que pertenece a la Secretaría de Cultura, me parece, y la UNAM, que tenía en ese momento el CUEC, que ahora se llama ENAC, Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, pero en ambas pedían experiencia previa para poder empezar a estudiar cine, lo cual yo no traía, y era una de las frustraciones que más me daba en ese momento, porque si no traía yo experiencia en cine, ¿cómo podía empezar a estudiar cine? Si lo que quería era eso, ¿no? Empezar a estudiar cine. Y fui a la Universidad de la Comunicación, que está en la Roma, donde es una escuela privada que tiene acceso con un examen y demás. O sea, fue un proceso de admisión como para otra universidad, con una prueba cognitiva de conocimientos y capacidades, y después empezar a estudiar la licenciatura en cine. Y ahí estuve 2 años en esa universidad, y fue cuando me lanzo a Cuba, a la Escuela Internacional, a hacer 3 años de especialidad, y ahora en agosto regreso, ahora sí ya con experiencia y trabajos previos, ¿no? O sea, tuve que pasar por una escuela quizá que me abrió el camino para enseñarme lo necesario para poder empezar. Si ustedes hoy quisieran estudiar cine, les recomiendo hacer cosas ya, desde hoy, desde ahora. Muchas gracias, qué gran consejo. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Mi pregunta es, bueno, te voy a dar preguntas. ¿Con cuánto promedio saliste
¿Y cómo te sentías, si te sentías agobiado por no saber qué estudiar? Eso es mi pregunta. Sí, realmente del promedio no me acuerdo, sí sé que yo salí muy mal de la secundaria y aquí mejoré. Y sobre todo en los primeros semestres hubo como un bajoncito también y después fui subiendo y poniéndome un poco más las pilas, ¿no? Como tiene que ser. Y que se estaba agobiado. Mira, sí, no te voy a mentir, era agobiante porque ya gente estaba muy decidida en lo que quería hacer. Me acuerdo de las gemelas, de Yexa y de Jose, que ya sabían que iban a estudiar psicología, y de dónde, y cómo, y cuándo tenían que aplicar, y qué día tenían que hacer su examen. Aileen también, me acuerdo, que iba a estudiar para ser educadora. Ya tenían muy claro el camino, ¿no? Y había muchos compañeros que ya lo tenían, otros que no, otros que ni sabían como yo qué era lo que queríamos hacer. Pero yo sí sentía la necesidad de saber, porque el tiempo me comía y yo sentía que avanzaba el tiempo y que iba a salir y no iba a tener ni siquiera chance de hacer un examen o de hacer un ingreso a algún lugar. Y por suerte fue que el plan que estaba estructurado por orientación académica pues funcionó, porque en una de esas pruebas de vocación fue donde logré descifrar el área, ¿no? Y ya después en la conversación con la profesora Marta salió lo demás que les conté. Pero ahí está mi profe Leonor también, que me ayudó mucho en ese proceso, porque no sé si todavía ha sido auxiliar educativo, Ok, pero en su momento analizábamos planes de estudio y demás, tocábamos temas de psicología un poco. Y todo eso me fue ayudando a mí también para irme trabajando en la cabeza, tomar una decisión, manejar la ansiedad que eso me generaba en ese momento, pero con calma y con eso por delante también. Hay tiempo, no hay que apresurarse, solo hay que hacer las cosas en el momento, ¿no? En el momento correcto. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguno de los asistentes tenga otra pregunta para nuestro ponente. ¿No escucha? Allá. ¿Qué les podrías recomendar a alguien que se quiere especializar como director, pero específicamente de videos musicales, como los videos que hacen los artistas para presentar su música? Bueno, hoy en día es un reto grande meterse al mundo del audiovisual y del cine, que fue lo que yo estudié, pero no es imposible y cada vez hay más opciones, porque al ser tan llamativo y popular en estos momentos, hay más espacios donde estudiarlo. Con respecto a la música, yo te diría que buscaras en SAE, una escuela que se llama así, SAE, que es más especializada en la producción musical, pero básicamente para dirigir. La dirección es un método también, es una forma de acercarse con un artista, con un actor, con un talento, ¿no? Se aprende en las escuelas de cine, en las escuelas de actuación, si es de cine, las que mencioné. Hay una nueva facultad de cine, por ejemplo, que es una escuela privada también, que está en la Roma, y ellos tienen la licenciatura de actuación, tienen una especialidad en dirección de cine, se especializan más en cine, pero en producción audiovisual y música, la SAE es la que más tiene referencias. Y también autodidactamente se puede. Uno ve y copia, ya tenemos un telefonito que nos hace maravillas, y si vemos cómo lo hacen, podemos intentar replicarlo y no va a ser tan complicado tampoco.
Muy bien. ¿Alguno de nuestros asistentes tiene alguna otra pregunta? ¿Se escucha? Okay. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que realmente te ayudó a decidir entre que el cine fuera tu, bueno, o sea, lo que querías estudiar, en pocas palabras? Bueno, muy sencillo. A veces sobrepensamos demasiado las cosas y nos paramos mucho en esa decisión eterna de decidir qué hago y qué no. Hacerlo, avanzar. Dije cine, voy por el cine. O sea, no hubo más que confiar, que tomar la decisión de hacerlo. Porque seguir en esa larga espera de indecisión solo genera eso, genera más angustia, genera más desesperación por tratar de darle una solución a ese problema. Y el decidirse y hacerlo y dar el paso fue lo que me llevó a mí a decir es cine, no más. Fue una decisión así tomada en un momento, de un momento a otro. Pues agradecemos a nuestro ponente Jorge Luis Hernández Acosta por esta interesante plática que el día de hoy pues nos ha dejado muchos aprendizajes. Damos un fuerte aplauso por favor a nuestro ponente. Queremos hacer entrega a nombre de toda la comunidad escolar de un reconocimiento. Voy a dar entrega al reconocimiento. No sean malos, chicos, de este lado se escucha mucho ruido porque está la lluvia, entonces si nos ayudan un poquito con guardando silencio, por favor. Yo solamente les robo un minutito y de todo lo que dijo Jorge, que además se nota que han pasado los años y se nota toda tu experiencia en tu forma de hablar, te felicito. Yo me quedo con una frase, muchachos. Si no nos movemos, no pasa nada. Y se lo digo a mis niños de quinto. Si no nos movemos y buscamos cosas por hacer, no pasa nada. Y Jorge es la muestra. Él dijo, voy un día. Y ahí se enamoró del cine. Yo digo que yo estaba enamorada, pero ahí yo creo que le declaró su amor. Entonces, hay que movernos, hay que hacer cosas diferentes. Y es lo que me deja tu plática tremendo. Voy a leer el reconocimiento que le vamos a entregar a Jorge por parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior, Dirección General de Bachillerato, Centro de Estudios de Bachillerato 4.1, Maestro Moisés Sáenz Garza. Otorga el presente reconocimiento a Jorge Luis Hernández Acosta por su valiosa colaboración como ponente en la conferencia del aula al cine, presentada en el Centro de Estudios de Bachillerato 4.1, Maestro Moisés Sáenz Garza, en el marco del 40 aniversario de este Centro de Estudios, el día de hoy, 21 de octubre de 2024. Firma nuestro director, el doctor Lorenzo Sánchez Alaves. Muchísimas felicidades, Jorge. Pues gracias a todos y nada, regresen.